Como ya estuvimos viendo en la constante de equilibrio, vimos factores que que en algún momento afectan este equilibrio químico. Hemos dicho también que, bueno, este se desplaza dependiendo la variación que exista, ya sea en la temperatura, la concentración. Esta, esta, esta variación se va a ver reflejada en la reacción química y que pudiera hacer que se desplace hacia los productos o hacia los reactivos. Y vimos también o hablamos también un poquito de las constantes con respecto a las presiones parciales, la constante con respecto a la presión parcial de los gases. Esto cuando se encuentra en una sola fase, que es la fase gas, en toda la reacción. Podemos entonces evaluar y podemos, a partir de las presiones parciales, podemos obtener la constante de equilibrio también. ¿Okay? Otros factores que también afectan al equilibrio, uno de ellos es la solubilidad, como podemos ver aquí. Y esta solubilidad pues también se le llama efecto del ion común. Esta tiene que ver con un compuesto iónico que es poco soluble y esto hace que disminuya la presencia, dice aquí, de un segundo soluto. Proporcione un ion común. Tenemos aquí un ejemplo, el yoduro de plomo en solución acuosa. Recordemos que la simbología que tenemos aquí, esto nos indica que el yoduro se encuentra en estado sólido, pero en presencia de agua, estos se disocian, vamos a decirlo así, y entonces se forman dos iones, ¿sí? El ion plomo y el ion yodo. Ambos, si nos damos cuenta, con una cierta carga, este, que los identifica como tales, ¿no? Entonces, en el caso del plomo, tiene un símbolo positivo y en el caso de yodo un símbolo negativo. Entonces, eso nos indica que se están formando estos iones. Entonces, dice que la solubilidad o la constante de solubilidad es de 1.2 por 10 a la menos 3 molar. En el caso del yoduro de potasio, que también de igual manera se encuentra en estado sólido, y también se disocia y en solución acuosa tenemos que formamos dos iones también, el ion potasio y el ion yodo. Este es el que está, ustedes pueden ver, está en el círculo rojito, dentro del círculo rojito, es el que nos indica que es un ion. ¿Okay? Y entonces dice que la disolución. Bien, entonces vamos a ver también que el pH tiene cierto efecto en la solubilidad. De una sal, por ejemplo, poco soluble, como es el hidróxido de magnesio. Vamos a ver que tenemos el estado sólido también. Al disociarse, se forma en solución acuosa. Si el pH se hace más ácido, es decir, hay menor presencia de oxidrilos, entonces el equilibrio se va a desplazar a la derecha. Va a haber una mayor solubilidad. Este efecto, dice, ocurre en todas las reacciones cuyo anión presenta un carácter básico. Este va a ser nuestro anión y debe presentar un carácter básico para que suceda lo que dice aquí. Sin embargo, si el pH se hace más básico, es decir, hay mayor presencia de hidroxilos o de aniones, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y entonces tendremos una menor solubilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, em, el principio de Chatelier nos indica que hay ciertas variables que se ven, afectan al equilibrio. Como bien dice aquí, es una perturbación externa, se aplica un sistema en equilibrio y el sistema se ajusta en cierta forma para que la perturbación que se contrarreste parcialmente y el sistema pueda alcanzar una nueva posición de equilibrio. Entonces,
Cuando hay una variación, por ejemplo, en la concentración de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda para disminuir el cambio. Sí, si a nosotros añadimos una mayor cantidad de amoníaco, por ejemplo, se va a ir hacia la izquierda. Pero si variamos las concentraciones, entonces se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, va a haber más presencia este, de productos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las variables o una de las condiciones que tiene el principio de Chatelier, que va a haber un cambio en las concentraciones de tanto de los reactivos, puede ser en los reactivos o en los productos. Y esto va a delimitar hacia dónde se va a ir el equilibrio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Ahí está. Entonces dice, si aumenta la concentración de los productos, va a ser a la izquierda. Si decrece la concentración de los productos, va a ser a la derecha. Si aumenta la concentración de reactantes, hacia la derecha. Si decrece la concentración de reactantes, hacia la izquierda. Y de esta manera se va a ver el cambio eh, en las concentraciones con respecto a la reacción química. Ahora bien, podemos ver también los cambios de la presión y del volumen en una reacción química. Si aumenta la presión, entonces al lado de lo con menos moles, el equilibrio se va a desplazar al lado que haya menos moles de gas. Si disminuye la presión, entonces se va a desplazar hacia donde haya más moles de gas. Y si aumenta el volumen, se va a desplazar hacia donde haya más cantidad de gas o más moles de gas. Y si disminuye el volumen, se va a ver afectado hacia el lado con menos moles de gas. Esas son las condiciones que obtendríamos en una reacción química con respecto al equilibrio químico. ¿Ok? Ya hemos estado hablando cómo se comportan las reacciones químicas. Hemos hablado también en cuanto a comportamiento del equilibrio químico en cada una de las reacciones. Y entonces ahorita vamos a hablar un poquito acerca también de esas reacciones, pero enfocado hacia el comportamiento ácido y básico de las reacciones químicas. Y obviamente una de las valoraciones que se hacen en la química analítica, pues son precisamente las titulaciones. Entonces, vamos aquí a definir las teorías ácido-base y definir también qué es el concepto de pH. Vamos a representar reacciones químicas de ionización de distintas disoluciones, ácido-base débil y deducir a partir de ellas la constante de ionización. Explicar el concepto de neutralización y realizar cálculos de pH de diferentes soluciones de sales, comprender y reconocer el funcionamiento de las reguladoras y conocer los fundamentos y aplicaciones de las volumetrías de neutralizaciones ácido-base. Entonces vamos a ver, una solución ácida tiene ciertas características como son el sabor, el cambio, por ejemplo, como aquí, el cambio de papel, ajá, el papel cambia de la coloración, no sé, hacia una coloración, en este caso una coloración más oscura. Tenemos presencia de magiones, eh, vamos a ver que tenemos electrolitos débiles, electrolitos fuertes, aquellos que nos generan una mayor cantidad de iones que son los fuertes, como pueden ver aquí en el ejemplo, y aquellos que tienen menos iones pues van a hacer las luces muy debilitadas, ¿no? Entonces es una manera de poder medir, no cuantificar, pero sí poder más bien identificar que tenemos presencia de iones positivos y negativos. ¿Ok? También vamos a ver que muchos de los compuestos que son ácidos bases los tenemos en casa y que son de uso cotidiano. Muchas veces son de uso cotidiano que estamos utilizando. Y pues de alguna manera también vertiendo hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, mmm, hay varias teorías acerca del concepto de ácidos y bases.
Una de ellas es la que vemos aquí, la teoría de Arrhenius, que esta fue pues enunciada en 1887. Esta fue enunciada por Arrhenius en 1887 y bueno, esto dice él que vamos a encontrarnos eh, vamos a encontrar soluciones ácidas, aquellas cuando se disuelven en agua, es decir, cuando tenemos en disolución acuosa y aumentan las concentraciones de iones hidrógeno. Para que estas se lleven efecto, para que estas puedan existir, esto debe ocurrir, ¿sí? La concentración de iones hidrógeno se va a incrementar. Este es para el caso de los ácidos. Ajá. Y o también lo mismo que decimos que incrementan las concentraciones de, de hidrógenos, ¿no? En el caso de las OH o de los hidroxilos, que también son, forman, cuando tenemos una reacción química, sobre todo para la formación de bases, de bases, nos dice que se define como esta base se va a definir como cualquier especie que aumenta la concentración de iones oxidrilo o hidroxilo. En el caso de una solución acuosa, entonces, por ejemplo, tenemos aquí el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Ambos son compuestos fuertes, este es un ácido fuerte y es una base fuerte. Y al disociarse en una solución acuosa, pues tenemos que vamos a desprender más iones de hidrógeno para formar iones de hidrógeno. Y en el caso del sodio y del oxidrilo, pues igual forman más iones. En el caso del sodio y el oxidrilo, pues forman más iones oxidrilos y, y- y estos resultan del incremento de la concentración del mismo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos que una vez que estos dos reaccionan, el ácido fuerte con la base fuerte, forman una reacción de neutralización. Queda neutra la, la reacción y entonces vamos a ver que estos, por el tipo de reacción, generan una entalpía. Obviamente, cuando reacciona el hidrógeno con el oxidrilo, van a formar nuestra molécula de agua. Y esa molécula de agua tiene una cierta cantidad de energía, en la energía precisamente de la formación de la reacción. Entonces, aquí cabe recordar o cabe mencionar que es importante saber que tenemos ácidos fuertes y bases fuertes. En el caso de Bronsted-Lowry, igual, una solución ácida nos va a dar como resultado unos iones hidrógeno, pero en la base también nos va a dar como resultado iones hidrógeno, perdón, en ambos, iones de hidrógeno. Entonces tenemos en el caso, por ejemplo, del ácido 1, A, X ácido más B, una base, nos va a dar como resultado la A de la base más ácidos. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, entonces les estaba diciendo, en el caso de Bronsted y Lowry, nos dice también que una base va a ser aquella especie química capaz de aceptar un protón.
por lo que requiere un par solitario de electrones para enlazarse con este. Y en el caso de los ácidos es cualquier especie capaz de donar un protón. En el caso, como ven ustedes acá, este es el protón que se forma y la base es aquella que puede aceptar. Este, como tiene la flechita, ustedes ven, indica la flecha, que puede donar un protón. Y la base, de acuerdo a la flecha, nos indica que puede aceptar un protón. Entonces, pues vamos a decir que una base de Bronsted-Lowry son aquellas que van a aceptar los protones, ¿ok? Entonces, en el caso del agua, que es una sustancia anfótera, ya que puede actuar tanto como el papel de ácido como una base, en el caso de los ácidos y bases de Lowry, de Bronsted-Lowry, puede actuar de esa manera, puede desplazarse tanto, o puede comportarse tanto como una base, un ácido, perdón, como una base, ¿no? Entonces, una base conjugada de un ácido de Bronsted-Lowry es una especie que se forma después de que el ácido ha donado un protón. Y el ácido conjugado, a su vez, se forma cuando la especie química se le ha donado ese protón. ¿Ok? Entonces es importante tener presentes estos dos conceptos bien definidos. Y como ven aquí ustedes el ejemplo, aquí tenemos el amoníaco más el ácido clorhídrico. Ese se forma. El, el, pues el ácido clorhídrico forma un protón y un anión. Ese protón se va hacia el amoníaco porque el nitrógeno, se recordarán, tiene especies químicas que compartir o más bien tiene pares electrónicos para compartir con otras especies químicas, en el caso del nitrógeno. Por eso es mucho más fácil que el cloro, al disociarse, y el hidrógeno, se disocia el ácido clorhídrico, entonces se forma un protón. Ese protón que puede donar este ácido de Lowry lo acepta la base de Lowry, que es en el caso del amoníaco. Y entonces, si ustedes recordarán o habrán visto también el amoníaco, tiene un símbolo, el amonio, perdón, el ion amonio tiene un símbolo de positivo en la parte de arriba, como pueden ver ustedes acá, y eso nos está indicando, ajá, que se ha convertido en un ion también. Ajá. De ser la fórmula del amoníaco, pasa a ser un ion amonio. ¿Ok? Y recordando, bueno, que la especie química como es el nitrógeno tiene esa facilidad de donar pares electrónicos a otras especies, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, dice, cada ácido y base conjugada forman un par ácido base y se produce la Lowry. En el caso de las sustancias, como ya lo mencioné, las anfóteras actúan como ácidos bases, como en el caso del agua, les acuerdo que les acabo de comentar, ¿sí? Y bueno, esa teoría también amplía el concepto de Arrhenius, donde tenemos que el carbonato en agua con solución acuosa más el hidróneo, el ion hidróneo, o sea, como consecuencia el carbonato ácido más agua. Y el de abajo es un amonio también, ion amonio, más bien ion amoníaco más el cloro, se va a formar por consecuencia el ion amonio más el agua. Entonces, cada que tenemos un ion amonio, vamos a tener como resultado la formación de a su vez, la formación de agua también. ¿Ok? Ahora bien, los conceptos ácidos bases, teoría general del sistema disolventes, enunciada por
Hunter en 1936 nos hace la aclaración de que tenemos reacciones de neutralización y tenemos ácidos, ¿no? Entonces, el papel torna rosado para el ácido y azul para las bases. ¿Ok? Y bueno, vemos ahí sus valores también de el cloruro de amonio también. Tenemos, por ejemplo, las reacciones de neutralización que vemos aquí. Tenemos el cloruro de amonio y una mina. Esto nos da como consecuencia nasal y 2 el amoníaco. Entonces hay que evaluar, ya repito, hay que evaluar nuestras reacciones químicas y a partir de ellas podemos trabajar. Si tenemos alguna duda, podemos comentarla en clase también. Y algo importante aquí es que ustedes repasen esta parte, ¿no? También tenemos que la teoría electrónica de Lewis en 1938, enunciada en 1938, donde un ácido es un ion o molécula de pares electrónicos, como ya lo mencionamos, y en el caso de para Lewis dice que la base es un ion o una molécula donadora de pares electrónicos. En el caso del ácido es receptor y en el caso de la base es donador. Entonces, en el caso de los iones positivos, como son la plata y el cobre, dice que en el caso de los ácidos, el caso de los ácidos, las moléculas en el átomo central tienen un octeto incompleto, perdón, como es el tricloruro de boro, el tricloruro de aluminio. Ajá. Y tienen también un orbital vacío, como son los tetracloruro de silicio o el tetracloruro de estaño, ¿no? Entonces, vean, los ácidos son iones positivos y los bases son iones negativos para este caso, ¿no? Entonces, observe cómo las moléculas, en el caso de las bases, dice que son estas moléculas en que un átomo tiene pares de electrones no compartidos. Les decía hace rato, por ejemplo, en el caso del amoníaco, en el nitrógeno más bien. El nitrógeno es una especie que puede aceptar protones porque tiene pares electrónicos para compartir. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque tiene su capa de valencia, tiene una mayor cantidad de electrones al final, ¿no? Entonces con el hidrógeno nada más comparte 3 y le queda un par. Son 5 en su capa de valencia. En su último nivel de energía, son 5. Y tiene 3 que se unen a los hidrógenos, en el caso del amoníaco, estamos viendo aquí, y 2 quedan, hay un par que queda desapareado, entonces ese par desapareado puede aceptar un protón, ¿de acuerdo?